Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Pues estamos agradecidos con el Señor, hermanos, y hemos alabado su nombre. Quiero invitar a los pequeños que bajen. Por favor, los pequeños bajen para que puedan tomar su clase. Aunque nada más veo, hermanos, poquitos niños en la tarde. Pero así fuese uno, hermanos, se nos ha instruido, pues que ese uno necesita la palabra del Señor, ¿verdad? Y hermanos, necesitamos instruirle en el camino del Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a meditar, pero antes vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea quien con su Santo Espíritu nos siga guiando y alumbre nuestro entendimiento. Amén. Sí, Señor Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Padre, agradecidos, muy agradecidos contigo, Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias por esta bendición de darnos en adorarte, en exaltarte. Señor, tú eres digno y merecedor de toda la gloria. Y ese es nuestro propósito al venir a tu casa, a exaltar y bendecir tu nombre. Señor, pero también, Señor, sabemos que la fe viene por el oír tu palabra, y queremos en esta hora que nos enseñes. Padre bendito, alumbra cada entendimiento. Permite que cada uno de los que estamos aquí reunidos pueda entender, pueda ser entendido y comprenda tu preciosa palabra, Señor. Habla, Padre Celestial, a tu pueblo, y que cada uno de ellos, Señor, pueda recibir con humildad esta preciosa palabra. Señor, me he puesto en tus manos y pedimos pues que tu Santo Espíritu nos guíe, en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer la primera carta del hermanos del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 1, mis amados hermanos. Amén. Juntos vamos a darle lectura a esta preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando ya tengan la cita pueden decir amén. Dice así la escritura, San Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tome asiento un momento, hermano. Se hace necesario, hermanos, hablar de este tema, ya que hoy estamos en un tiempo donde pues regularmente pues tenemos a nuestro alcance pues las redes sociales, el internet, y ahorita que hemos estado o que estuvimos el año pasado ausentes de la casa del Señor, aquí nunca se les dejó de dar palabra, hermanos. Siempre las transmisiones han estado y también los cultos familiares, hermanos, se estuvo llevando a cabo. Sin embargo, pues vemos que muchas iglesias, hermanos, hacían sus transmisiones y se predicó la palabra, hermanos. Se usó mucho este medio, se sigue usando mucho este medio. Pero tenemos que estar, hermanos, muy atentos, porque por allá decían, no todo lo que brilla es oro, hermanos. No todo lo que escuchamos está conforme a lo que el Señor ha escrito en su palabra. Y aquí nos dice la palabra del Señor, amados, no creáis a todo espíritu. Y cuando dice espíritu, habla de los que, hermanos, de los que nos predican. No creáis a todo profeta, a todo maestro, a todo pastor, porque de eso nos está hablando el contexto. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Y entonces ya nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y me llama la atención porque dice muchos, no dice pocos, muchos. Entonces, hermanos, se hace necesario la importancia del discernimiento espiritual. Hoy se llama así el tema, el discernimiento espiritual. Entonces, hermanos,
se hace necesario que probemos, que examinemos cuidadosamente. Pero ¿qué es discernimiento, hermanos? El discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Eso es discernimiento. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre las versiones verdaderas y falsas de la realidad. Algo que hoy vemos en la iglesia es que hay mucha falta de discernimiento, hermanos. Hoy vemos que a veces la iglesia o los miembros de la iglesia o de las iglesias escuchan algo y pues ya dan por sentado que es la palabra del Señor, sin antes examinar cuidadosamente, sin antes discernir si es realmente así. Hoy vemos tantas doctrinas, hermanos, tantas doctrinas que no las respaldan la palabra del Señor. Y a los pastores se nos ha llamado, el Señor nos exhorta, nos habla, que son los pastores los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra. Y hermanos, esa palabra nos enseña a saber discernir. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hermanos, a muchos pastores no les gusta realizar esta tarea, porque cuando se enseña a la congregación, pues la congregación despierta, hermanos, y entonces empieza a diferenciar de lo que está errado, de lo que es un error y lo que es verdaderamente lo que Dios manda. Hace ratito nuestro hermano Enrique decía que alabáramos al Señor, que no solamente venimos como espectadores. Y es que, hermanos, aquí en la iglesia no es un show lo que se hace, sino, hermanos, todos debemos de participar en la adoración a nuestro Dios. Amén. En otras iglesias sí se hacen shows, hermanos, pero la gente participa, fíjense, porque no hace diferencia y pues le entra todo, ¿no? Y muchas veces vemos que no es bíblico lo que dice o lo que ellos hacen. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando hay falta de discernimiento en nosotros es una prueba de que hay inmadurez espiritual. No somos maduros. Y, hermano, no lo estoy criticando, ni tampoco les voy a decir levanten la mano los que son inmaduros, no. Sino usted medite, hermano, a través de lo que dice la palabra, en qué posición está usted. Medite, hermano, y guarde esa palabra en su corazón para aplicarla a su vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Aquí el autor a los hebreos le dice a sus destinatarios que tiene mucho que le gustaría decirles, que hay mucho conocimiento que le gustaría al autor de esta carta a los hebreos. Hay mucho conocimiento que le gustaría transmitir a ellos. Hay muchas cosas importantes que necesitan aprender, pero desafortunadamente lo que quiere comunicar, dice, es difícil de explicar. Y no porque la palabra que él quería explicar sea oscura o sea difícil de entender, sino debido a que la gente se había vuelto tarda para oír.
Dice así la palabra, Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es sorprendente, hermanos, pero estos hermanos, los destinatarios de esta carta a los hebreos, y también hoy es para nosotros, pero a quien es dirigida esta carta, a quien es enviada en ese momento, no eran cristianos recién convertidos o nuevos en el evangelio. Era gente que ya llevaba un tiempo, ya llevaba mucho tiempo, hermanos, en el camino del Señor. Y vemos que el autor a los hebreos les dice que ya debieran de ser maestros, pero tienen necesidad, dice aquí, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y eso ha sucedido en la iglesia, hermanos. ¿Alguien sabe cuáles son los primeros rudimentos? Ni siquiera a veces sabemos, hermanos. Y a veces uno pregunta, ¿sabe qué es justificación? ¿Sabe qué es regeneración? ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? Y hermanos, muchos dicen, ay, pues no es importante. Pero aquí dice el escritor, debiendo ser ya maestros. Esto no quiere decir que todos ya debieran de ser predicadores o ministros, hermanos, sino que todos debían tener la suficiente madurez para saber entender y enseñar a otros los fundamentos de la fe. Pero a veces ni siquiera nosotros mismos podemos discernir, ni siquiera nosotros podemos diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es, hermanos, donde hay error. Entonces, hermanos, no habían entendido los fundamentos mismos. Vemos que los destinatarios de esta carta eran como muchos cristianos hoy en día, que piensan que la teología no es importante. Perdón, hermanos. A veces dicen, pues no es tan importante. ¿Qué es teología? Bueno, teología es, hermanos, un estudio acerca de Dios, o en el instituto nos enseñaron acerca de lo que de Dios se conoce. Y muchos no tienen hermanos, conocimiento. Y cuando se les invita, hermanos, a estudiar la palabra, pues pueden pensar que es una pérdida de tiempo. Y pregunta a la gente, bueno, ¿qué diferencia hay entre que si Dios es una Trinidad o no? ¿Alguien sabe por qué, hermanos, por qué nosotros creemos en la Trinidad? Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Alguien sabe, hermanos? O nada más dice, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y nada más creo, pero no tiene una base. ¿Por qué cree? Hoy, hermanos, hay muchas personas dentro de las iglesias que están muy conformes. Y decía yo que es responsabilidad del pastor, porque así nos manda el Señor, enseñar a discernir al pueblo. Pero también, hermanos, es responsabilidad y es requisito de cada cristiano. Luego les voy a dar la cita. Vemos entonces, hermanos, que esta carta establece una clara línea de conexión a la falta de discernimiento con la inmadurez espiritual. Para que aquellos que carecen de discernimiento, hermanos, son los que están espiritualmente inmaduros. Bueno, la escritura es clara. Y si usted no muestra y ejercita el discernimiento,
hermano, lamentablemente usted es un cristiano inmaduro. Los niños, dice aquí la palabra del Señor, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí nuestro Dios, hermanos, no está diciendo, hermanos, que los niños, hermanos, no los podemos imitar. No, sí, ve que en los evangelios el Señor dice que tenemos que ser como un niño, pero igualar, hermanos, la fe de los niños. Amén. Cuando los niños perdonan, hay muchas cosas que podemos imitar de los niños, pero no en cuanto a madurez, hermanos, porque los niños son inmaduros. ¿Cierto o falso, hermanos? Bueno, los niños no entienden más bien lo que es bueno o malo para ellos. A ver, si usted, y les ponía este ejemplo, es muy sencillo. Si usted a un niño le pone unas verduritas y le pone una pizza, ¿qué prefiere el niño, hermano? Por la pizza. ¿Y le nutre la pizza? No, nada más es un antojito. Sí, pues la podemos comer, pero en cuestión de los alimentos, pero pues ocasionalmente, ¿verdad? Si a un niño le pone usted un celular y un libro y le dice, hijo, ¿qué quieres que te compre? ¿Qué pide el niño, hermano? ¿El libro? El celular, porque ellos todavía no saben discernir. Pero usted sí debería de saber discernir, y a veces pasa lo contrario, porque pues usted mejor es el que escoge el celular y se lo da a un niño. Digo, el celular es útil, hermanos. Sin embargo, es útil en este tiempo para que los niños, por medio de, les han estado enseñando o dando sus clases, hermanos, pero ya cuando usted se lo deja que el niño administre, están en el TikTok y sabe que ahí hermanos, hay muchos retos muy peligrosos para los niños. ¿Sabe que muchos niños están viendo pornografía? Hoy hasta los bebés tienen celular. Pero, hermano, por eso está aquí, para que aprenda a discernir, hermano. Vemos entonces, hermanos, que los niños no entienden lo que es bueno para ellos y prueban cualquier cosa. Es solo con la madurez que los niños aprenden lo que realmente es bueno para ellos y lo que no. Solo con la madurez que los niños aprenden lo que se ve bien no puede ser realmente bueno. No todo, hermanos, lo que se ve bien. Por eso les decía esta frase, hermanos, que escuchaba. No todo lo que brilla es oro. Y por ahí se abrió una joyería aquí en Tehuacán. Hay joyas muy bonitas, pero no son de oro, pero se ven como oro, hermanos. Bueno, hermanos, entonces, de la misma manera, los cristianos maduros han aprendido a diferenciar entre lo que es agradable a Dios y lo que no, entre lo que es consistente con la Escritura y lo que no es. Vemos que la Biblia coloca gran énfasis en la madurez espiritual, ya que como los niños, los creyentes inmaduros son propensos a probar cualquier cosa y a creerse y a creer que es verdad, porque no sabe discernir. Pero el Señor nos exhorta a que tenemos que madurar. No tenemos que quedarnos como niños, hermanos. Tenemos que avanzar. A veces nos sentimos atraídos, o aquellos que son inmaduros se sienten atraídos por lo que se ve bien, por lo que se oye bien, y son arrastrados por ello. Sin embargo, hermanos, solo a medida que ellos crecen, empiezan a madurar y son capaces de diferenciar entre lo que realmente agrada a nuestro Dios y lo que no. La Biblia dice que tenemos que ser maduros, y una de las evidencias, hermanos, de la madurez espiritual es el discernimiento. Uno puede distinguir cuando una persona realmente es madura, cuando sabe discernir correctamente y entonces escoge el hacer la voluntad de Dios. Sabe escoger bien, sabe diferenciar. Me decía una hermanita,
Me han comentado muchos hermanos de lo que a veces aprenden en las prédicas. Yo entiendo, hermanos, que pues hemos aprendido, a los que no, yo no sabía utilizar muy bien las redes sociales. Todavía tampoco sé, pero lo básico, porque se hace necesario, hermanos. Y pues al saber utilizar hasta las hermanas mayores de edad, hasta los niños, hermanos, hay cosas que les decía que son buenas, pero hay cosas que son malas. Entonces, a veces escuchamos prédicas, ¿no es así, hermanos? Y pues damos, si no sabemos discernir, damos por sentado que pues como predicó la hermana, predicó el hermano, como dicen que son cristianos, todo es bíblico, todo está conforme a la voluntad de Dios. Y no nos detenemos a meditar. Me han dicho muchas cosas. Me decía una hermana hace un tiempo: no, hermana, yo escuché que pues la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. No, a usted, hermana, no, mis respetos para usted. Y le decía: no, hermana, se oye bien bonito. Y a mi conveniencia yo le podía decir: pues gracias, hermana, no, pues sí, yo soy ungida, no me toquen. Luego vamos a hablar de eso un poco, hermanos, porque muchos se aprovechan de eso y dicen: no me juzguen, yo puedo hacer lo que yo quiera. Hasta les maldicen y la gente dice: no, pero es que ese es el ungido de Jehová. Hermanos, y ya le explicaba a la hermana que no era así. Y muchas otras cosas, hermanos. Pero por eso se hace necesario, hermanos, hablar de estos temas. Así como una falta de discernimiento es una señal de inmadurez, la presencia de discernimiento es una señal segura de la madurez. Vemos al escritor de Hebreos que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A veces cuando se reprende el pecado, hay gente que se enoja. Ese es el alimento sólido, hermanos. Y dice: no, pero pues nada más nos están juzgando, nada más nos están mirando y que son muy exagerados, la hermana es muy exigente y bueno. Pero dice aquí: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los cristianos maduros son aquellos que han ejercido el discernimiento y han aprendido a distinguir entre el bien y el mal. Solo los cristianos maduros, porque los inmaduros, hermanos, dice la Biblia, que no perciben las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para los que son inmaduros o los que no tienen el Espíritu de Dios, hermanos, ellos dicen que pues es una locura lo que las cosas del Señor. Primera a los Corintios 2:14. Primera a los Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las puede entender, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y mire que nos ha pasado y entendía de un hombre, hermanos, que de todas maneras le amamos mucho, pero hermanos, él está en su necedad, está viviendo en pecado, ministra la alabanza en una iglesia. Y cuando nos hemos tratado de acercar de una forma, hermanos, más amable, de muchas formas, a veces lo hemos querido exhortar, pero no se deja. Y él es feliz así. No me juzguen. Él puede tener un amante, puede tener a sus hijos abandonados, pero se enoja, hermanos. Y entonces yo entendí y dije, yo le hablé 2 que 3 veces, pero dije, aquí está, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice que nosotros estamos locos. Nos dijo hace un poquito de tiempo: es que el trigo y la cizaña
y yo entiendo que va a crecer el trigo y la cizaña de Satanás viene a mí. ¿Quién sabe qué tanto nos dijo, hermano? Yo entendí, yo no le estaba diciendo, y con el hermano que estaba, le dije, no digas nada, ya no. Vimos cómo lastimaba a su hijo, hermanos, nos dio mucha tristeza, eso nos indignó y no pudimos hacer nada. Y al otro hermano le indignó esta situación, hermanos, vimos cómo lo lastimaba terriblemente, hermanos, esas heridas que dejan marcada a los hijos por toda la vida, hermanos. Sin embargo, no perciben, son locura, ¿verdad? Son locura para ellos, hermanos, aunque puedan estar metidos dentro de una congregación. ¿Cuánta falta hace el discernimiento? Y la Biblia dice, hermanos, que no demos las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear. Entonces, hermanos, vemos aquí que la madurez espiritual está estrechamente ligada al discernimiento. No puedes tener una sin la otra. Si tú eres maduro, no puedes decir es que no tengo discernimiento. No, están ligadas. La Biblia es muy clara y Dios espera y exige que busquemos y mostremos el discernimiento espiritual. Busquemos, hermanos. Y tú puedes decir, ¿cómo puedo hallar? ¿Cómo puedo aprender a discernir? Bueno, los cristianos sanos, los que viven y que están creciendo y están madurando, son, hermanos, aquellos que buscan honrar a Dios para discernir entre lo bueno y lo santo, lo bueno y lo malo, perdón, lo limpio y lo no limpio. Y vemos allá en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, ahí encontramos a Salomón orando de la siguiente manera. A veces nos hemos enfocado en que Salomón solo pidió sabiduría, pero no, hermano, también Salomón pidió que Dios le dotara de discernimiento. Y vea, hermano, dice así, primer libro de Reyes 3:9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dese cuenta, hermano. Dice aquí, para juzgar a tu pueblo. Da un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él le dice que Dios le dé esta capacidad de la que hoy estamos hablando. Pero la razón por la que pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar. Dice, permíteme, Señor, diferenciar entre el bien y el mal. Hermanos, ¿para qué necesitamos discernimiento? El discernimiento lo necesitamos para, no solamente, hermanos, para nuestra vida cotidiana, también para lo espiritual, hermanos, amén. Por eso el Señor dice que al principio decía ese texto, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Bueno, miren, hermanos, tenemos que distinguir entre la verdad y el error, hermanos, porque hay mucho engaño. Mucho de lo que vemos y escuchamos se basa en una perspectiva influenciada por el mundo y por Satanás. Mucho de lo que vemos o escuchamos se basa en una perspectiva influenciada por el mundo y por Satanás. Satanás, acuérdese, hermano, es el padre de mentira. Amén. ¿Sí lo ha leído en la palabra? Bueno, y hasta en las escuelas, ahí en los sistemas educativos están plagados de errores. En la escuela primaria, hermanos, se enseña que somos producto de la evolución. Y eso es un error, ¿no es así, hermanos? Porque nosotros sabemos que el que nos creó es Dios. Y ese conocimiento usted se lo tiene que enseñar a su hijo, a su hija, para que ellos también aprendan a discernir. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Y es lo que está haciendo el mundo hoy en día, pero tristemente también muchos cristianos.
Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Y ese ay, hermanos, es de lamento, porque tendrán sus consecuencias. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo. A veces eso es lo que no distinguimos, porque eso se ha metido en la iglesia. Y a lo bueno muchos le llaman malo. ¿No es así, hermanos? Hoy, hermanos, no hay mucha falta de discernimiento en la iglesia. Hoy, hermanos, al que quiere vivir en santidad, ¿cómo le llaman? Es un religioso. Aquel hermanito que quiere vivir en santidad, dicen, es un religioso. A la hermana que viste con pudor y modestia, ¿cómo le llaman? Es una legalista, religiosa. ¿No es así, hermanos? Al que quiere seguir a Jesús fielmente, le llaman fanático. Ay, es que ya te volviste un fanático. Exageras. Al que se aparta del mundo, ¿cómo le dice? Religioso. Vemos entonces, hermanos, al libertinaje le dicen, pues es que estamos bajo la gracia. A la libertad, hermanos, le llaman, estamos bajo la gracia. En la iglesia, cuando se caen al suelo, como dicen, ay, es que el Espíritu Santo lo llenó. ¿No es así? Y ya se nos ha explicado. El Espíritu Santo no te debilita, el Espíritu Santo te fortalece. ¿No es así? Al robo descarado le llaman pactar con Dios. Siembra para el reino. Yo no sé, hermanos, pero un día yo me fui con esa idea y había mucha necesidad en la casa. Estaba enfermo mi padre, estaba enferma yo. Estábamos bien endeudados y entonces ahí en la televisión, para aquellos que se quedan ahí en la televisión viendo y no diferencian, pacta con Dios, decía, mándanos tus necesidades. Mira, hay mucha gente que ahorita en este momento está recibiendo las llamadas y hasta pasaban allí, y aquí están todas las necesidades, estaban todas las hojas. Dios quiere obrar en tu vida. Y yo dije, no, si Dios quiere obrar en mi vida, ahorita les llamo. Hasta la llamada me salió carísima, hermanos, porque ese era otro país, cuando todavía se cobraban las llamadas de larga distancia. Y entonces les digo que mi necesidad les hablo. En ese tiempo yo estaba enferma, estaba incapacitada. Y me dicen, ¿con cuánto va a pactar? Le dije, no puedo mandar dinero porque ahorita lo que necesito es dinero. Y me cuelgan. Pero si hubiera yo dicho una cantidad de hermanos, pues reciben mi necesidad y hasta oran por ella, ¿no? A las falsas doctrinas les llaman revelaciones apostólicas. Tanta falsa doctrina, hermanos. A volver del estómago les llaman el vómito santo. Yo no sé si lo ha visto por internet, pero hay tanta cosa, hermanos, tanta cosa. Y podría mencionarles más, pero estamos en un lugar santo. Y mira, hermano, a la metafísica le llaman confesión positiva. Tú declara, tú confiesa, lo que tú digas será hecho con tu boca, porque tu boca tiene poder. Ahora resulta que nuestra boca tiene poder, cuando la Biblia dice que el Todopoderoso es nuestro Dios. Al cobrar la entrada, hermanos, a una iglesia porque va a venir X conferencista, X predicador, le llaman gastos de recuperación. Cuando la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. A cobrar por cantar le llaman el obrero es digno de su salario. Hermanos, ¿sabe que hoy se le paga más a los que cantan? Y al predicador que viene, hermanos. Hoy los cantantes cobran por hora
y hermano, barato te cobran 1,500 la hora, 1,000, 2,000. Los que hacen conciertos, ellos quieren hotel, un hotel, hermanos, con muchas comodidades. Y nos decía un hermanito que estuvo aquí ministrando, él estuvo dentro de una iglesia grande, de esas iglesias de la prosperidad. No, hermana, dice, invitamos a X grupo para que viniera a dar un concierto. No quería que nadie lo tocara, ni siquiera saludar a nadie, ¿no? Se siente, esos hermanitos que a veces, hermanos, son ídolos de muchos cristianos. A cobrar, hermanos, por cantar le llaman el obrero es digno de su salario. Y a veces al hermano que predica, hermanos, no, porque en la fraternidad no te cobramos, hermanos, porque la Biblia no dice que te cobre, pero a veces se les ha exhortado. Y precisamente hace una semana o hace 2 les mostraba que aquellos que trabajan en enseñar la palabra del Señor, ¿cómo los tenemos que tener? Dignos de doble honra, pero nadie te cobra, hermano. Se les da una ofrenda de amor, pero a veces el cantante se lleva más. ¿No es así, hermanos? No hace nada. Pero está cantando para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Un concierto para la gloria de Dios, dicen. Y yo me pregunto, ¿es para la gloria de Dios o para la gloria de ellos, para sus bolsillos? Porque muchos hermanos tienen tantísimo dinero, muchos tienen hasta sus aviones privados, tienen sus casas en la playa, ahí a la orillita de la playa, hermanos, pero la iglesia tiene falta de discernimiento, hermanos. ¿Qué no podemos alabar a Dios sin que nos paguen? Miren, hermanos, de acuerdo con el Nuevo Testamento, el discernimiento espiritual no es una opción para el creyente, es un requisito, hermano. Es un requisito. Si tú eres cristiano, es un requisito que tú tengas discernimiento, que puedas distinguir entre la verdad del error, que puedas distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Miren, hermanos, 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aquí tengo escrito un versículo de una versión más actual. Dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Cuidadosamente examínalo. Retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Hermanos, ese texto, hay de lo que a lo malo dicen bueno, se ha metido en la iglesia, y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Ahora queremos imitar el mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que seamos luz del mundo. La iglesia debe de ser luz del mundo, pero ahora, hermanos, ya nos traemos del mundo cosas para imitarlas. En el mundo, hermanos, no hay, hermanos, a todo lo bueno en el mundo le llaman malo también. En el mundo, hermanos, el hombre que es fiel a su esposa, el hombre que cuida de su casa, ¿cómo le llaman? Mandilón. ¿No es así? Hermanos, ¿no les han dicho así cuando usted va con su familia? Porque ellos no saben diferenciar. En el mundo a la desnudez le llaman arte. A la desvergüenza le llaman salir del closet. ¿No es así? A esos hermanos les llaman, es que salieron del closet. A la mujer que es virgen le llaman anticuada. Al hombre que se divorcia de su mujer y se casa una y otra vez, le dicen es que tiene derecho a buscar su felicidad. ¿Y qué pasa con los hijos abandonados, hermanos? ¿Qué pasa con la esposa? Que la dejan tan lastimada.
Hoy hay tantos hijos abandonados, hermanos, tantas mujeres, y se vuelven a casar. Unos predican, porque no solo esos hermanos se sienten que Dios les habla, y aún así viviendo, porque en alguna iglesia aceptaron su pecado, ahí están predicando. A la mujer dedicada a su familia le llaman víctima oprimida, ¿no? Eres una tonta. A un ateo que se burla de Dios le llaman que es intelectual, pero no solo allá en el mundo, a veces también nosotros queremos llamarles así. Aquellos que viven en fornicación se les llama viven en unión libre, hasta que se convenzan, porque pues ya se pueden casar. Hermanos, a las mentiras les llaman estrategias de venta. ¿No le han llegado a usted con tantas mentiras con tal de venderle algo? ¿No? Pues les enseñan, hermanos, les enseñan a todos esos vendedores, tienen sus cursos y les dan estrategias para vender, y vienen y le hacen un cuento con tal de que usted les compre. Pero los cristianos no debemos de ser así, hermanos. Amén. Porque los cristianos ya sabemos que el padre de mentira, ¿quién es? Es Satanás. El padre de mentira es Satanás. Si tú vendes tus productos, hermanos, véndelos bien, sin mentir. Necesitamos el discernimiento para reconocer la voz de Dios. A veces piensas que el Señor te está hablando. Miren que hay predicadores que dicen, es que Dios me dijo que dejara a esta mujer porque Dios me va a dar otra para que me ayude en el ministerio. Y literalmente, hermanos, lo hacen. Dicen que Dios les habló. ¿Qué les va a hablar Dios? Les habló Satanás. Pero como no tienen discernimiento. Hermanos, necesitamos el discernimiento. A veces porque alguien vino y dice, es que Dios me habló, ya nosotros también andamos diciendo lo mismo. Aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te diga no, aprende a escuchar la voz de Dios, hermanos. Necesitamos el discernimiento para evitar ser engañados por el pecado. ¿Sabes que como iglesia podemos ser engañados? Dice allá en Gálatas 1:6-9, Pablo, después de enseñar a los Gálatas, hermanos. ¿Y quién era Pablo? Un apóstol, hermanos, siervo de Jesucristo. Le escribe a los Gálatas y les dice, estoy maravillado, pero no es un maravillar de alegría, sino de tristeza, de pesar. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y Pablo se incluye, y yo también me incluyo, hermanos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué tiene que ser? Anatema. Hermano, tú tienes que ser atento a lo que estás escuchando. Cuando vengas a la casa del Señor, no te duermas. Pon atención para que apliques lo que dice la palabra del Señor. Examínalo todo cuidadosamente. No pestañees, hermano. Ve si lo que te están predicando es conforme a lo que dice la palabra, es conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estoy maravillado porque ustedes se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo y siguen un evangelio diferente. Aclara, no es que haya otro evangelio, sino que muchos han pervertido el evangelio de Cristo. Pero si a un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Descártenlo, hermanos. Porque hoy nos
Creemos cualquier cosa porque nos predican, hermanos. Nos creemos cualquier cosa, pero tenemos que examinar. Hay muchos predicadores hoy en día que se salen, solo toman un texto como pretexto para predicar y hermanos, están errados, porque no es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que dice la palabra del Señor, aunque suene bien bonito. Me decía una hermana, ay hermana, es que fíjese que yo estaba escuchando que decía una predicadora que a los que sirven al Señor les va bien, son bien bendecidos y bien prósperos. Porque me preguntaba, ¿y a usted cómo le va? Pues me va bien. Soy muy feliz, hay paz en mi hogar. No, pues sí, ¿cómo no? Pues yo escuchaba a esta hermana que predicaba que los que sirven al Señor les va bien. Y entonces yo le dije, no necesario, no precisamente. ¿Por qué no? Sí, hermana, por eso yo pienso que debemos de servir mis hijos. Y no, hermanos, el Señor te da discernimiento para saber elegir. ¿No es así, hermano? Y le ponía de ejemplo a la hermana, mire, esta persona sirve al Señor, ¿le fue bien? No, pues no, hermana, no le fue bien. Dice el Señor que si quieres que te vaya bien, allá en Deuteronomio dice, escoge obedecer. ¿No es así, hermano? Escoge obedecer a Dios. Si el Señor te dice no es por aquí, obedécele, porque entonces te va a ir bien. Así dice el Señor. ¿Quieren la vida o quieren la muerte? Escojan obedecer o desobedecer. Entonces, hermanos, a veces hay cosas que suenan bonito. Hay gente que predica, hermanos, muchas cosas que se oyen bonitas, pero tenemos que, hermanos, dice el texto que leíamos al principio, probar. Y yo no me voy a ofender, hermano, si usted prueba. Yo no me ofendo, hermano, porque Dios quiera que no me equivoque, Dios nos libre. Pero el apóstol San Juan, que se recostaba, hermanos, en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, se equivocó. ¿Cierto o falso, hermanos? Cuando se le presentó un ángel, ¿qué hizo Juan? Se postró, pensando, hermanos, que podría ser Jesús, yo creo, hermanos, pero se arrodilló. Hermanos, vemos entonces que tenemos que aprender a probar. Dios le da al creyente por medio del Espíritu Santo la capacidad de examinar y comprender en el ámbito espiritual aquellas cosas que proceden de Él, para distinguir entre el bien y el mal, para discernir la procedencia de espíritus y para entender las señales del tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos y la palabra del Señor dice que se levantarán muchos falsos profetas y tú tienes que probarlos. Es que el hermano nos dio permiso, hermano, ¿es de Dios? Para que tú, la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin duda, hermanos, ¿cómo vamos a aumentar ese discernimiento? Bueno, pues en la medida que se hace más profunda nuestra comunión con el Señor. ¿Quieres aprender a discernir, hermano? Pasa tiempo con el Señor. Aprende, hermanos, a estar con el Señor. No solo cantar, hace ratito cantábamos, quiero estar en tu presencia, pero nada más lo cantaba. Nuestro hermano nos explicaba y nos decía, es que no es cantar por cantar. Dios acepta lo que tú eres, tu adoración eres tú. Pasa tiempo en comunión con Dios y hermano, adquiere, o más bien cada día, hermano, escudriña la palabra para que adquieras conocimiento. Escudriña la palabra, hermano. Ahorita todavía no tenemos escuela dominical, pero no menosprecies la enseñanza. La Biblia dice también que no menospreciemos la profecía. Y cuando habla de que no menospreciemos la profecía, no se refiere a aquella profecía como en el Antiguo Testamento, sino se refiere a la palabra. No la menosprecies, hermano.
escudriña la palabra para que tengas discernimiento en tu vida espiritual y cuando, hermano, se trate de cosas que tengas que decidir, escojas lo que Dios quiere para ti, lo que está dentro de su voluntad. ¿No quieres ponerte de pie? Es peligroso no tener discernimiento, hermano. Yo no sé tú, pero yo le he dicho al Señor: Señor, ayúdame. Ponte de pie, hermano. Yo le he orado al Señor y cuando veía el ejemplo de Salomón, hermanos, pues yo también le he dicho al Señor: dame discernimiento, Señor. Aún dentro de la congregación, póngase de pie, hermano. Aún dentro de la congregación, hermanos, porque a veces suelen suceder acontecimientos y que no sabemos discernir. A veces hasta la gente, hermanos, puede hablar en lenguas, pero no precisamente son lenguas de Dios. Y a veces damos por sentado, no, que son. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y vamos hermano, a pedirle. Pídale al Señor, hermano, discernimiento. Bendito Dios Todopoderoso. Estamos delante de ti, Padre, agradecidos por esta palabra. Señor, es muy triste, pero es lo que estamos viviendo en este tiempo, Señor. Hay mucha falta de discernimiento, Señor, y tu palabra dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo, engañando a muchos, Señor. Hoy, Señor, necesitamos ese discernimiento, Padre espiritual, para diferenciar entre lo bueno y lo que es malo, Padre. Hoy tenemos, Señor, esa falta, porque aún dentro de la congregación, dentro de la iglesia, Padre, hay muchos que a lo bueno le llaman malo. Señor, hay muchos que cuando está dentro de tu voluntad les parece exagerado. Les parece, Señor, que tú exiges demasiado y no se dan cuenta, Señor, que tu carga es ligera, Padre, porque no se han rendido de verdad delante de ti. Señor, ayúdanos a examinarlo todo cuidadosamente. Que tu pueblo no sea arrastrado por el error, no sea arrastrado por el engaño, Señor, con tanta tristeza, Padre. Hoy vemos muchos que predican y no predican tu palabra, Padre. A veces, Señor, sacan un texto fuera de contexto. A veces, Señor, se predican ideas, filosofías, Padre. Y tu iglesia, Señor, ve que sucede en otras iglesias esto y quiere aplicarlo a su vida, Padre. Ayúdalos, Padre bendito, para que ellos puedan examinarlo. Y cuando no sea algo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, lo desechen, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre celestial, a que pueda examinarlo todo. Señor, necesitamos discernimiento. En el mundo, Señor, se aprueban tantas cosas. Estamos bombardeados, Señor, porque vivimos en este mundo. De que el mundo, Señor, a todas las cosas malas les llaman buenas, Señor. Ponen lo amargo por dulce, pero tu iglesia no lo puede aceptar, Señor, porque tú nos has mandado a hacer luz de este mundo, Padre. Enséñanos pues a discernir, Señor, y que podamos, para que también podamos enseñar a otros, Señor, porque tú dices, debiendo ser ya maestros. Señor, muchos tienen la necesidad de que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos, Señor, pero que tu iglesia crezca, que tu iglesia madure, para que tenga los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, Padre eterno, por esta palabra que hoy, Señor, hablas a tu pueblo, por esta palabra que tú nos das, Señor. Gracias.